Bueno, en la clase de hoy, que ya estamos grabando y va a quedar como siempre a disposición de ustedes, hoy 14 de junio, en nuestra materia Vida Humana, Sociedad y Derecho, tenemos la presencia de un profesor invitado, el doctor Julio Plaza, profesor de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad de Catamarca, presidente del Instituto Jacques Maritain de Argentina, el doctor Julio Plaza, que nos ha acompañado años pasados en esta materia y a través de este soporte digital, nos va a dar la clase de hoy, luego de lo cual ustedes van a poder hacer preguntas. La persona es el tema que va a desarrollar hoy. El título era un poquito más largo y me he olvidado. Creo que es el retorno de la persona, ¿no, Julio? Así es, profesor. El Pero está retorno. bien decir la persona. Muy bien. Entonces, yo voy a silenciar mi micrófono y sin más trámite, el doctor Julio Plaza, que nos ha honrado con su presencia, a quien le agradecemos su disposición, nos va a dar la clase de hoy. Ustedes hacen las preguntas que deseen, levantan la mano, el doctor lo ve, interrumpen, no hay ningún problema. Muchas gracias, silencio mi micrófono y el doctor Plaza queda en uso del cátedra. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. El problema de la generosidad de tus presentaciones es que suelen crear expectativas exageradas sobre el resultado de las exposiciones. Vamos a intentar hoy reflexionar y, si tenemos suerte, provocar que surjan algunas preguntas, algunos interrogantes, a propósito de la posibilidad de, frente a una evidente, grave crisis de la democracia, frente a una notoria pérdida de rumbo, a una desorientación evidente de los dirigentes que no se están conduciendo y están conduciendo en general a las democracias del mundo a propósito de los fines que deben guiar, que deben orientar al sistema político. Ante esta crisis, preguntarnos, les decía, sobre la posibilidad de recuperar el rumbo. La idea originaria es que la democracia debe estar inspirada por fines que trasciendan la mera realidad social imperante y que se orienten a la posibilidad del desarrollo de la persona. Frente a esto, vamos a dividir la reflexión en tres partes. Una primera parte para tratar de contestar la pregunta: ¿las instituciones
con las cuales vivimos son para siempre, son las únicas posibles, están ya agotadas. La segunda pregunta, ¿la democracia es un sistema de gobierno? ¿Simplemente es una forma de organizar el aparato político? ¿O es un sentido común, una fe compartida en la sociedad? Y la tercera pregunta, si es que encontramos algunas pistas en las dos primeras, será si es posible que la persona regrese a la democracia partiendo de la idea de que la persona constituye, como lo hemos dicho hace un instante, el centro y el fin de todo sistema social y político. Comenzando con la primera reflexión, digamos que la sobrecarga que se advierte, el sobrepeso, esto es sobrecarga, que se advierte en los sistemas políticos de las democracias contemporáneas, tiene que ver, primero, con la acelerada multiplicación de las demandas sociales que han sobrevenido en los últimos tiempos, y porque a pesar de esta multiplicación de demandas, las instituciones se han desarrollado y racionalizado insuficientemente. Esto se puede resumir en que el Estado actual tiene una insuficiente racionalización técnica. Pero también es real que las instituciones políticas que fueron creadas en realidad hace más de una centuria y en algunos casos 2 centurias, 2 siglos, están obsoletas en muchos casos. Y por otro motivo fundamental que raramente se acepta, y es que nuestro sistema, nuestras instituciones, tienen un grave déficit de racionalidad moral. ¿Qué es esto de la racionalidad moral? La racionalidad moral es la capacidad de decidir cuáles son los fines a seguir verdaderamente, cuáles son los fines verdaderamente valiosos que deben seguir las instituciones. Las contradicciones internas, esto es, las crisis de los regímenes democráticos, pasaban relativamente desapercibidas hasta que sobrevinieron como consecuencia de ellas graves crisis económicas, sociales y políticas. A partir de la famosa crisis económica de los años 70, la atención
de los analistas, la atención de los profesores y espero que de los alumnos, se centró precisamente en estas contradicciones internas del sistema democrático. Hasta entonces la idea de contradicción, como seguramente ustedes habrán escuchado de muchos profesores, la idea de contradicción interna dentro de un sistema social era un patrimonio del pensamiento marxista. Pero al generalizarse las crisis dentro de las sociedades democráticas en todo Occidente, el paradigma marxista de la contradicción resultó siendo aplicable a todos los sistemas sociales. Y el paradigma mismo sufrió una mutación. Mientras los marxistas intentaban explicar la crisis por las contradicciones estructurales de nuestros regímenes a través de las relaciones de producción en el sistema capitalista, los politólogos nuevos, los politólogos de los sistemas democráticos, la localizaron a la crisis en la falla, en las dificultades de articulación institucional en las democracias de masas. Aquí vale una aclaración. Las democracias de masas, las verdaderamente gigantescas democracias de Occidente, no habían preparado sus instituciones para los cambios aceleradísimos que sucedieron en el siglo XX. Y así aparecieron pensadores y políticos que, advirtiendo que las actuales sociedades democráticas padecen una sobrecarga institucional, ustedes van a ver esto en sus libros de texto o en las clases de muchos profesores, llamado con la palabra overload, es decir, sobrecarga, sobrepeso. Este sobrepeso produce que la democracia representativa, sinteticemos para hacer un brevísimo repaso, la democracia representativa, es decir, el régimen político consistente en un gobierno integrado por un poder parlamentario fruto de elecciones periódicas y un poder ejecutivo, fruto también de esas elecciones, que en un supuesto diálogo y equilibrio recíproco adoptan las decisiones necesarias para la conducción, para el mantenimiento y la conducción de la sociedad. Esa democracia representativa no podía funcionar de manera eficiente, de manera suficiente, y se hacía necesario reducir el nivel de participación popular para que solamente sean activos dentro de la democracia un sector, un segmento de la población, el más calificado y el más capacitado para participar en la conformación de las mayorías que luego producirían
la conducción política. Por otra parte, se llegó a pensar, y se sigue pensando en muchos sectores, que los mecanismos democráticos, me refiero a los aparatos reales de la conducción política de la sociedad, solamente podían ser manejados por expertos, por profesionales, por personas científicas y técnicamente capacitadas para la conducción de esos aparatos. En este caso, como estamos diciendo, se trata del aparato representativo y del aparato ejecutivo de la conducción social. La base de esta conclusión es la siguiente. El exceso de demanda, de participación, el exceso de crecientes solicitudes y peticiones sociales tendientes a participar por sectores de variado origen en la sociedad, pone en peligro la estabilidad del sistema. Lo sobrecarga y entonces lo que se puede hacer es limitar esa participación. Para esta situación de crisis provocada por la sobrecarga, solamente encontraría solución entonces sintetizando lo dicho, en descargarlo al Estado, aliviarlo al Estado de todas las funciones socioeconómicas y sociopolíticas y disminuyendo los niveles de participación social. Otras reflexiones que se han formulado sobre este tema de la sobrecarga institucional sostienen que esta creciente ingobernabilidad de la democracia se debe a que se han ido rompiendo las estructuras del tejido social que en realidad sostiene a la sociedad. Toda sociedad se sostiene en resortes tradicionales, que a veces son muy tradicionales y muy antiguos, resortes de integración social, y que esos lazos de sociabilidad natural que fortalecían los vínculos sociales se han ido destruyendo, se han ido disolviendo. ¿En provecho de quién? En provecho de las grandes estructuras, en provecho del Estado y del mercado. Y como consecuencia se ha comenzado a advertir un conjunto de cambios en los móviles que persiguen los actores sociales. En un momento dado, nos hemos encontrado en una sociedad en la que los sectores sociales, la vida colectiva, todos y cada uno de sus componentes llegaron a asimilarse a un enorme mercado, en el mejor de los casos, cuando no a un campo de concentración, es decir, a un régimen autoritario. Esto ha provocado también que el sistema político, repito, decimos sistema político, es el modo de organizarse
del poder político y social en una sociedad. El sistema político se ha oligopolizado y eso debilita la capacidad de las democracias para autogobernarse. ¿Qué es esta oligopolización? Ustedes recuerdan qué es lo que es oligarquía. En la tradición del pensamiento político griego, oligarquía se definía como el gobierno de unos pocos, de los más poderosos, de los más ricos, una especie de sistema selectivo en el cual solamente participaban de las decisiones políticas los más poderosos. Ahora bien, en las sociedades democráticas en crisis, el sistema de poder, el poder político, el poder real, se ha deslizado desde el régimen político tradicional al que acabo de referirme como sistema representativo y sistema ejecutivo, se ha deslizado hacia otros sistemas de mediación, donde los que mandan, los que son el medio, son los mediadores entre la gente, entre lo que normalmente llamamos el pueblo, el hombre de la calle, el hombre de a pie, los que son los mediadores entre el hombre común y los recursos de la sociedad, es decir, los bienes sociales, la cultura, la educación, la salud, la economía, los bienes de producción, quienes son los mediadores no son ya el sistema representativo parlamentario, sino que son los miembros de un grupo de cogestión corporativa del poder político. Son los jefes, son los dueños del poder real dentro de los grupos de presión, de los grupos de interés que son los principales de la sociedad. Es decir, que los grupos de poder real, los grupos de empresarios, los grupos de sindicalistas, los grupos de movimientos sociales, incluso los grupos de piqueteros, los grupos de movilizadores de multitudes, los jefes de esos grupos se han constituido en los oligarcas que ocupan los lugares de poder y ejercen una cogestión corporativa del poder político. Y de esa manera, desde esas posiciones, disciplinan a sus clientelas. Es decir, los jefes industriales a su clientela, los jefes sindicales a su clientela, los jefes del mercado, los jefes de las distintas, de los distintos grupos de poder y de presión de la sociedad mantienen disciplinada a su clientela, ocupando las posiciones que en el Estado eran tradicionalmente ocupadas por el régimen representativo, por el sistema político. El régimen representativo ha quedado convertido en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, en un aparato meramente verbal en el cual se expresan eventualmente las posiciones de los distintos sectores y partidos políticos,
pero donde raramente surgen frutos útiles en materia de decisiones políticas. Esto produce que lo que antes sucedía, que era que mediante el voto popular y mediante la formación de movimiento y de opinión política se fuera conformando el poder político de la sociedad y se integrara una representación parlamentaria representativa, ha dejado de suceder. Los intereses que antes se mediaban, repito, a través de la política y de la representación, ahora se incorporan al sistema político de un modo empírico, de un modo prepotente, según la fuerza y la potencia de cada uno de los grupos de presión, y entonces esa incorporación es arbitraria, es desigual. Tiene más poder el que tiene más presión social y presión política y el que puede movilizar tal vez multitudes o bien manejar grupos de empresas o bien manejar los movimientos sindicales y la presión de posibles paros laborales o de movilización social. Resulta así que la sociedad democrática, que tenía una constitución formal, según la cual había un régimen de representación y de construcción del poder, la ha perdido y ha quedado sometida a una constitución real que frecuentemente, en lugar de producir realmente decisiones útiles y decisiones convenientes para la sociedad, bloquea el sistema. ¿Por qué? Porque cada uno está dentro del poder político del Estado persiguiendo su propio interés y el de su grupo. Ha colonizado un área del Estado y esa área del Estado pretende que funcione para la satisfacción de las necesidades de su clientela política. Todo lo que venimos diciendo sobre la sobrecarga del sistema y todo el análisis de este neocorporativismo al que me refiero, tienen un supuesto implícito. Y es que la era de lo que hemos llamado capitalismo organizado, es decir, este sistema donde el mercado y el Estado participaban en la construcción de un sistema de bienestar que le hemos llegado a llamar el estado de bienestar. Está llegando a su fin y que al llegar a su fin se llevaría consigo, arrastraría a la destrucción a lo que queda del régimen democrático. Y entonces el régimen democrático tiene que optar. Cuando digo el régimen democrático tiene que optar, me refiero a nosotros, es decir, a ustedes que conducirán esta sociedad en los próximos años, tendrán que optar entre prolongar este estado de crisis vigente, sosteniendo, manteniendo, tolerando esa oligopolización del poder, es decir, tolerando ser gobernado por más bien los grupos de presión que por la auténtica representación política,
o adoptar el camino de abrir simplemente la participación a la democracia de masa. Y si no hemos reformado, no hemos adecuado antes las instituciones, eso podría lanzar la sociedad y la economía hacia una crisis de gran confusión y de dimensiones impredecibles, y intensificando el desorden social que ya hoy es evidente. Bueno, estoy seguro de que este pequeño intento de reflexión les ha parecido extremadamente pesimista. Creo que es extremadamente realista. Pero detrás de esos supuestos análisis pesimistas es posible, sin embargo, advertir la presencia de verdaderas ideologías que están interesadas en el mantenimiento de este sistema oligopólico. Y para esto no es necesario pertenecer a ninguna ideología, ¿no? Es decir, hay oligarquías de izquierda, hay oligarquías de derecha y hay oligarquías populistas que dentro del sistema, si es que le podemos llamar sistema en sentido propio, dentro del populismo, asumen los distintos jefes, los distintos oligarcas de cada uno de los sectores sociales más poderosos, asumen el poder político y gobiernan en lugar de las instituciones representativas. Ante esto, es posible, y ahora vamos a la segunda pregunta, es posible reconocer la existencia de un sentido común dentro de la democracia, de una fe compartida. Y yo pienso que sí, a pesar del pesimismo que despierta el análisis que venimos haciendo. La democracia es esencialmente una fe común, de la que deriva un sentido común, y si ello existe, un proyecto de vida en común. ¿Cuál es la tarea de la democracia? La tarea de la democracia es obtener, es construir y mantener abierta la apertura y la accesibilidad del sistema de comunicación que la democracia comporta, que la democracia significa. Quiere decir que requiere una manera de pensar, podríamos decir una filosofía, pero digámoslo así, sencillamente requiere una manera de pensar que funde, que soporte y a la vez que legitime la unidad y la pluralidad. Porque en la democracia hay una convergencia práctica, no una convergencia especulativa, ideal, imaginaria, hay una convergencia práctica de hombres y de grupos que fundan
la fe democrática. ¿Qué es la fe democrática? La fe democrática es la creencia en que vale la pena vivir juntos y compartir el destino común buscando los fines buenos para todos, entre todos. Y eso, esa fe, esa confianza en que esa búsqueda de los fines entre todos es posible, se puede fundar en muchas creencias. Hay gente que la fundará en creencias religiosas, hay gente que la fundará en creencias históricas, en creencias de la tradición. Y la democracia tiene que ser capaz de aceptar esas maneras convergentes de creer para trascender las explicaciones unilaterales que han intentado a través de la historia darnos de la sociedad. Esas explicaciones que nos decían, no, sí, la sociedad depende solamente del factor económico, de cómo son las formas de producción. Una filosofía de la democracia, un modo de pensar la democracia apto para proporcionar a esta sustento en los momentos difíciles que corren, no puede simplemente limitarse a concebir la democracia como una metodología en la toma de las decisiones políticas, ni como la descripción y justificación de un aparato institucional dotado de determinadas características en cuanto a la producción de las decisiones políticas, ni tampoco al modo de ejercicio de la autoridad o a la operación de cómo aplicar los controles sociales y políticos. Estas tres cosas que acabo de nombrar, la metodología, la descripción de las formas de las instituciones, son, como ya les he dicho hace un momento, provisorias. En un momento dado nos detenemos, reflexionamos y contemplamos que hemos sido sorprendidos y esos aparatos ya no están funcionando adecuadamente. Por eso, la democracia es primero, antes que nada, una fe social capaz de engendrar un proyecto de vida en común que está dado por un sentido común y compartido. La democracia tiene por fin mantener abierto para cada persona y para cada grupo el sistema de comunicación que la propia democracia constituye. Dicho muy burdamente, ese sistema es un sistema de comunicación entre las necesidades sociales y el bien común, es decir, el modo de organizar la satisfacción de esas necesidades sociales. Funciona la democracia cuando funciona como el espacio en que se va formando la representación unitaria no en el sentido de totalitaria, sino en el sentido de unificada, la representación de un cuerpo social que tiene una estructura pluralista por naturaleza, porque está compuesto por muchísimas características diferentes de población, pero también, en cuanto regido por las mismas leyes, es también un cuerpo político y su institución eminente
es el Estado. Debiera ser el Estado. Tal sentido común hace posible la unidad social. Define la cualidad humana que tiene que tener la democracia, es decir, una cualidad de búsqueda de fines de bien común. Y es lo que permite decir, cuando vemos una conducta, esta conducta es legítima y esta otra es una conducta que debe ser excluida de los grupos y de los individuos. Legítima es la conducta que se encuentra encarrilada dentro de los fines de la democracia, de mantener abierto este sistema de comunicación. De este modo, ese sentido común, esa fe compartida que es la confianza recíproca, puede ser concebido como la dimensión genérica de la sociedad democrática, porque sin ese sentido común es imposible ya pensar la sociedad en cuanto tal en nuestro tiempo. Y la dimensión específica de la democracia no es otra cosa que ese trabajo de apertura, que ese trabajo de mantener abierta la comunicación entre las necesidades y los fines. Sin eso, la sociedad no puede legítimamente pretenderse democrática. Por eso nos decía un amigo común del profesor Ricardo y mío, un italiano, Riccardo Pavan, nos decía: la democracia en su esencia no es entonces una forma vacía o bien un régimen político donde todos tienen razón y donde cada individuo no se obedece más que a sí mismo. Tal era la versión liberal, el sueño de Rousseau, que lo conducía por lo demás a intentar cambiar a la larga el optimismo de su concepción de los individuos con el realismo despótico de la voluntad general y con el positivismo a ultranza de la ley, ninguno de los cuales caminos tuvo buenos frutos. Por el contrario, y quisiera que recordemos esta frase, la democracia, la decía Maritain, la democracia es el régimen donde los hombres reivindican el derecho a obedecer solo lo que es justo. Obedecer solo lo que es justo. Solo lo que es justo. Y donde la definición de justicia no surge por imposición del poder, ni porque lo diga así la ley positiva, porque muchas veces la ley positiva no es justa, ni por la presión de los grupos sociales hegemónicos que se han hecho dueños eventualmente de las posiciones políticas de poder, ni por obra de las relaciones de fuerza efectivamente presentes, vigentes en el seno de la sociedad. La democracia en realidad funda su fe racional, funda su modo de pensar en un sentido común, de donde el fundamento de la sociabilidad democrática se halla no en la uniformidad, no en la disminución, no en la reducción de la participación ni en la reducción de la diversidad,
sino en la toma de conciencia sobre cuáles son los elementos convergentes, los elementos que nos unen y que emergen aún en medio de las tensiones y de los conflictos que son perfectamente naturales en razón de la dimensión humana de la sociedad. La filosofía de la democracia funda y legitima a la vez la unidad y la diversidad de la sociedad. Y se confronta así con la racionalidad de lo unívoco, con la racionalidad de lo uniformador, que se encuentra en todos los intentos de instalación autoritaria, en particular los provenientes de las ideologías totalitarias. De igual modo, el modo de pensar de la democracia tiene que enfrentar, también recordemos esto, el modo de pensar de la democracia tiene que enfrentar, tiene que rechazar lo equívoco. Lo equívoco que hace estallar a la democracia porque priva a la sociedad de un sentido común, de una orientación, porque lo equívoco legitima cualquier cosa. Legitima el todo vale, legitima un pluralismo sin límite ni medida. Esta convergencia de realidades sociales diversas y valores distintos alude fundamentalmente a cosas prácticas, a temas reales más que especulativos. De esa coincidencia se va a ir decantando lo que podemos denominar una conciencia común de la democracia. Y eso no alude a temas abstractos, eso alude a temas concretos, a cómo queremos participar y a cómo queremos ser gobernados. Lo acaba de decir Maritain. Al derecho a obedecer solo lo justo, solo lo que es justo, y es justo lo que consideramos justo a partir de este sentido común que proviene de la democracia. Cada sector de la sociedad justifica la democracia, cierto es, según distintas lógicas de creencias, según distintos valores, pero eso mismo conduce a garantizar la unidad de comunicación de la sociedad y a permitir la subsistencia y la creación y la recreación y la permanente reforma y actualización de los valores comunes y del sentido común. Gracias a un conjunto de individuos crea instituciones comunes para satisfacer necesidades comunes y se hace capaz de pensar que la sociedad tiene un fin y reflexionar sobre la búsqueda de ese fin en términos de un bien común. O sea, la democracia consiste en descubrir juntos que es posible hablar de lo justo en la vida social, que no todo vale lo mismo y que no cualquier conducta merece ser incluida, y que hay conductas que merecen y deben ser excluidas para hacer posible la vida democrática. O sea, digámoslo ya, equivale a reconocer la base moral de la vida política.
la base moral de lo público, que lo público es lo propio del pueblo y que no es posible sin una base moral. Los fundamentos del pensamiento, de cómo pensar la democracia, no se encuentran entonces en las concepciones monocentristas, en las concepciones univocistas que tratan de explicarla, agotando su realidad en las descripciones ideológicas o de los macrosistemas, una concepción verdadera de la democracia, una comprensión, como les acabo de decir, realista de la democracia, necesita poner en término la inmediata subjetividad, es decir, la inmediata subjetividad del mundo real, donde se viven. Podríamos utilizar la expresión que es tan argentina, donde se cocinan, donde se manejan los intereses, los apetitos, las necesidades. La inmediata subjetividad del ser humano con sus afectos, sus necesidades, o sea, del mundo vital y real. Y ese mundo, en ese mundo, habitan las personas. En ese mundo habitan los hombres concretos, los hombres reales, que para nuestra concepción son personas, todos y cada uno de ellos. Son un ser visible y concreto y carnal, pero de naturaleza espiritual. Un ser cuya dignidad precede, antecede a la sociedad y al Estado. Una manera de pensar la democracia, entonces, necesita proponer, porque estas cosas son imposibles de alcanzar todas en este mundo y menos juntas. Proponer un camino, un itinerario que vaya desde una visión limitada de los sistemas y de las ideologías a una concepción centrada sobre el hombre y sobre su demanda justa de ser el sujeto de los sistemas, o sea, el centro de los sistemas. Como el sujeto es el centro de la oración, el sujeto es el centro del relato, el sujeto reclama con derecho ser el centro de los sistemas y de la organización social. Necesita caminar un itinerario que vaya desde la idea dramática y triste, en realidad, de una sociedad polarizada. Por aquí lo individual, por aquí lo colectivo, hacia una concepción social que acepte la existencia de una tercera dimensión, una tercera manera de mirar, no lo individual y lo colectivo como una oposición, sino lo personal, que es el individuo enriquecido cuando descubre al otro
y cuando descubre la necesidad de vivir con el otro en una nueva dimensión. Es decir, el tercer itinerario, desde una comprensión de la democracia limitada a las estructuras, a las formas y a las ideologías, hacia una recuperación del ideal democrático. El ideal democrático, es decir, de los fines para los cuales en realidad hemos creado, hemos inventado la democracia en sus orígenes, que es para la realización de la persona y de todas las personas, para hacer posible la realización de la persona y de todas las personas. Las crisis de la democracia y de los sistemas de ideas que hasta hoy le vinieron proporcionando un aparato y supuestamente un fundamento, es susceptible de que nos produzca dos efectos contrapuestos. Una que sería replegarnos hacia las concepciones de sostener las formas elitistas de democracia. Y no importa si el oligopolio, si la colonización del Estado fue realizada por los clientes, por los dueños de las clientelas de izquierda, por los dueños de las clientelas de derecha o por los dueños de las clientelas populistas. Porque en cualquier caso, eso nos permitirá solamente decir, bueno, sí, esto es una circunstancia cargada de riesgos, tenemos que tratar de sortear los riesgos, pero no nos va a quedar otro recurso si queremos proponer algo que enfrentar los problemas de gobernabilidad a través de la limitación de la participación, del fortalecimiento de la oligopolización, o sea, de darle cada vez más poder a los oligopolios y menos poder a la gente, al verdadero pueblo, y de intensificarlo cada vez más a la racionalización técnica del sistema político y hacer el mercado cada vez más poderoso y eficiente. O sea, destruir lo que quedaba, por ejemplo, del welfare state, del estado de bienestar, desmantelar totalmente el funcionamiento del Estado como participante en la vida social y política y económica, y liberar al funcionamiento pleno del mercado. Serían dos opciones, dos caminos, pero todos tendientes a la reducción de la participación. Pero podemos pensarlo de manera distinta. Podemos pensar que la crisis no necesariamente se cura con más remedio del mismo mal que la produjo. Que lo malo no está en que el ideal democrático es dinámico. Lo malo no está en que cada vez hay más ansias de participación auténtica por parte de la gente, sino que el mal debe ser hallado en una cierta manera de realizar la democracia que hemos elegido
quizá equivocadamente, en determinadas formas y sistemas de pensamiento sobre la que la realización histórica de la democracia se ha producido. Así que las soluciones que dicen más oligopolio y más limitación, en lugar de asegurar la superación de una crisis, lo que se supone es administrarla, es ir durando, ir viendo qué hacer, pero no intentar una verdadera superación. Tales limitaciones propuestas al desarrollo democrático en aras a la preservación de los sistemas económicos actuales, vigentes, a la vigencia de las estructuras de poder y de las formas actuales de repartirse las oligarquías, no van a conducir a salir de esta situación de crisis. Podrán ser sostenidas durante un tiempo más o menos prolongado, pero el camino no será hacia la realización de la democracia. Por el contrario, una real un real sobrepasamiento, es decir, una superación de la situación crítica exige un replanteo que tenga principalmente en vista la erradicación de esos factores que condujeron a bloquear el proceso histórico de desarrollo democrático. Proceso histórico de desarrollo democrático que tiende naturalmente hacia el crecimiento de la democracia, es decir, el crecimiento de la participación y el crecimiento de la búsqueda en común de los fines propios de la sociedad. En primer término, se trata de erradicar el aplastamiento del sujeto bajo el peso de estructuras y organizaciones que estuvieron a punto de agotarlo, de exprimirlo en los roles económicos, políticos y sociales que el sistema le adjudica, aniquilando la dimensión de interioridad a través de la cual el hombre es capaz de convivir con la naturaleza, de comprender que hay valores trascendentes y de relacionarse con sus semejantes, con los otros demócratas, en función no solo del interés, sino de la solidaridad, de la posibilidad de dar algo de sí para el bien de la búsqueda de esos fines. En segundo lugar, la reducción de lo social a la inserción del humanismo, a la inserción del individuo en las estructuras. O sea, reducir al individuo a una pieza dentro de una estructura o a un servidor o a un militante de las ideologías o un personaje útil en las organizaciones macrosociales como Estado, mercado, sindicato, partido. Es decir, la aniquilación de todos los lazos naturales de sociabilidad inmediata, cálida, que conduce a la dialéctica individuo-colectividad. Cuando el hombre se ve sometido a esta dialéctica, individuo-colectividad, átomo y totalidad, se le deja solo el camino
del sometimiento o de la rebelión, o el aislamiento resignado o la masificación, o el narcisismo de su propio ser, o la regimentación por el Estado de todo lo que él es. La identificación ilegítima del ideal democrático con las formaciones históricas, con las formaciones sociales y culturales que hoy encuadran a los regímenes democráticos, crean una confusión. Esa confusión obedece a una concepción equivocada de la historia, según la cual los principios, las ideas, las aspiraciones humanas son susceptibles de una sola forma de concreción histórica y entonces allí deben quedar congeladas y surgir un espíritu conservador que haga durar eso para siempre. Y también sucede que hay la idea equivocada de considerar como plenamente democráticas a sociedades o regímenes que solo lo son en medida reducida, que solo lo son de modo muy parcial y que entonces terminamos confundiendo el ideal democrático con una mera forma hueca, desprovista de contenido real. Hay, a pesar de todo, un efecto, aparte del efecto de la sobrecarga institucional, hay por parte de los intereses vigentes un factor de conservación del sistema que aun cuando de él se sigan, de esta crisis se sigan consecuencias inquietantes, tales como que no se puede parar el aumento de la violencia, que no se puede evitar que la gente pierda la motivación frente al porvenir, la acumulación de la fuerza que han alcanzado estos intereses y al mismo tiempo la detención de los procesos de transformación que alguna vez comenzaron, engendran contradicciones tales que es posible preguntarse si la democracia podrá resistir. Y en verdad como están los hechos hoy en día, es una cuestión muy importante, pero hasta ahora no resuelta, no tiene una respuesta evidente. Es posible, como les sugerí, aceptar el pesimismo de seguir como estamos, pero no es mi parecer. Negar la crisis sería una ceguera imperdonable, pero reducirnos a meramente administrar a la crisis revela que conscientemente o no consideramos las dificultades como que no vale la pena pensarlas, como que la posibilidad histórica del hombre y de las sociedades ya habría llegado a su límite. Y de lo que se trata justamente es de ver si la acción histórica, tal como la estamos viendo, tal como ha sucedido en las últimas décadas, es la única posibilidad para seguir en el camino del desarrollo democrático. Un gran pensador que acaba de morir hace, creo, una semana,
Alain Touraine ha puesto de relieve que en medio mismo del proceso que implica el aplastamiento del hombre por obra de los sistemas, cuyo clímax es el totalitarismo, y más allá de la fragmentación de la conciencia colectiva, asoma una nueva realidad en nuestro mundo, que sobreviene después de la muerte, porque han muerto o están muriendo todas las ideologías que intentaban explicar el mundo desde un solo ángulo. Emerge una exasperación del individuo, una acentuación de los particularismos sociales. Y eso no es solo un momento más en esta lucha de los hombres en contra de las maquinarias colectivas, sino que esconde el renacimiento de la subjetividad, el regreso del sujeto, que viene valido de nuevos datos, de la comprensión de una nueva realidad social. Esa realidad social, esa subjetividad, a despecho de que subsisten todavía los enormes aparatos anónimos e impersonales y de la aparente permanencia de sus ideologías, nos muestran un mundo nuevo, un mundo hecho de encuentros intersubjetivos de formas sociales novedosas, algunas transitorias, otras más permanentes, de a veces efímeras asociaciones, una realidad móvil y pluriforme, para nada semejante a la uniformidad ideológica que habían pensado los teóricos de la sociología o de las ideologías neopositivistas y los doctrinarios del marxismo. Claro es que las antiguas ideologías seguirán intentando tomar el relevo, ¿no? Tomar el lugar de las inspiraciones antiguas, como que hay una nueva corriente de salvaje individualismo doctrinario y económico, liberal, que después que las doctrinas más o menos colectivistas cayeron en descrédito, viene tomando más impulso. Pero proponer el mercado providencia como reemplazo del Estado providencia no pareciera ni de lejos satisfacer este movimiento de la subjetividad que a la vez que muestra un profundo malestar por el mal de civilización, que este profundo tufillo de la crisis democrática muestra también alguna esperanza. Porque no se trata de vayamos al rescate del individuo para adjudicarle un nuevo rol en algún otro mecanismo o megamecanismo, macromecanismo, igualmente alienante y deshumanizado como los anteriores, donde su papel de hombre económico, homo economicus, tenga que seguirlo jugando, tenga que seguir actuando como tal hasta agotar todo su ser, como antes debió empeñarse hasta quedar exhausto en la función de engranaje que le atribuía el Estado benefactor.
La persona ha regresado, es cierto, ha regresado al escenario de la sociedad y de la historia, pero ya no es la misma que hace un siglo. Ya no viene ingenua y desorientada, viene cargada de experiencia, viene curada de las desilusiones a las que la han conducido la tentación ideológica y el encanto de las utopías. No hay utopías. Viene a reivindicar no solo ser portadora de nuevas estructuras, sino que viene a ser protagonista de otra forma de ser en la naturaleza, la sociedad y la historia, profundamente diversa de la que propusieron las ideologías del siglo pasado, las ideologías de la modernidad. La muerte del hombre que había decretado la modernidad fue solo provisoria. La resurrección del hombre se produce de modo patente, aunque inesperado. Las nuevas doctrinas, los nuevos sistemas, las nuevas organizaciones tendrán que forjarse teniendo como eje la subjetividad humana. De otro modo, habrá revueltas sordas, silenciosas, tristes, reprimidas, pero aquello que hoy en algunos momentos bloquea el sistema volverá otra vez a obstruir y a paralizar el desenvolvimiento del conjunto social. Ya nunca más podremos decir que el hombre es una célula, ni aún refiriéndonos a lo social, sino tendremos que aceptar que el hombre es la cumbre de donde nacen todos los caminos posibles en el mundo. Y así el sujeto tendrá que ser considerado como el eje de todas las formas ideológicas y sociales. Sus vínculos naturales, espontáneos de sociabilidad, la familia, las formaciones de solidaridad voluntaria, barriales, las expresiones de convivialidad cotidiana, están llamadas a constituir la trama misma, una trama nueva, viva, del nuevo tejido social. Es decir, que si es cierto que la versión gigantesca, gigantista del Estado está en cuestión, está cuestionada, también lo está en el mercado gigante, las empresas gigantes, los sindicatos gigantes y los partidos. Los particularismos gigantes macrosociales, los actores del mercado no están menos amenazados que el Estado burocrático por esta mar de fondo que provoca el retorno de la persona y de sus lazos sociales inmediatos, demandando un protagonismo excluyente, un protagonismo auténticamente principal. Lo social ya no será social por exclusión, porque decíamos, tenemos un problema social. El problema social aludíamos a los problemas del pueblo, los problemas de la gente, los problemas que justamente eran los marginados por los dinamismos ciegos del Estado burocrático, de las organizaciones sociales y del funcionamiento del mercado. Lo social pasa a ser todo, pasa a ser la abundancia de la sociedad. Se denota la apertura de la persona hacia la plenitud de su ser, es decir, hacia el reconocimiento del otro, hacia la solidaridad. La filosofía del trabajo, la filosofía
de la invención, de la crítica, de la reivindicación incesante de la conciencia individual. Allí vive la conciencia individual y allí morirá si el ser humano no se vuelve capaz de esa solidaridad incesante que la debe acompañar. La democracia, en su renacer, en su nuevo despegue, muestra una nueva emergencia del espíritu crítico, de la reivindicación de la conciencia de la persona individual. Pero persona individual que quiere ser solidaria con la otra persona individual, es decir, darse a la otra persona individual. Y eso ha sido muy poco frecuente en las democracias. Y esta característica es la decisiva para configurar una nueva sociabilidad auténticamente democrática. La aparición de una tercera dimensión en la sociedad, y ya vamos terminando, constituye una de las claves para el sobrepasamiento de la crisis, impulso que necesariamente requiere repensar el sistema económico vigente. Esta esperanza no surge de buenos deseos ni de las concepciones y deformaciones sociales colectivizantes del Estado Providencia ni del macromercado, sino que hay perspectivas de un nuevo desarrollo de las solidaridades locales, de nuevas formas económicas, pero a escala humana, de voluntariado solidario, de emprendimientos comunitarios. En otros términos, el desbordamiento de la sociedad primaria está en tren de rebalsar los límites que le marcaba la sociedad hasta hoy. Por un lado, el individuo, por el otro, la colectividad, sino buscar fórmulas nuevas donde esa gobernabilidad poliárquica, esa gobernabilidad oligárquica sea superada por una gobernabilidad comunitaria. La política que corresponde, por supuesto, no que se corresponde con este desarrollo democrático, quiero decir, la política que se corresponde con este desarrollo democrático, no estará, no será carente de tensiones, de debate, de disputas, pero serán disputas orientadas hacia un fin. La superación de las ideologías de la univocidad, o sea, de la única forma de ser que encierran la democracia en los límites de lo históricamente dado. Como ya lo hicimos así, tenemos que seguir haciéndolo así. No, se exige un redescubrimiento de la naturaleza de la política, más allá de las reducciones puramente sociológicas y económicas, pero que supere también la reducción de la política al fenómeno del poder centralizado. El saber y la práctica de una política democrática deben recentrarse sobre una concepción capaz de encuadrar nuevas decisiones, nuevas articulaciones intermedias en la sociedad, no solo el Estado y el individuo, sino formas nuevas
supranominales, nuevos espacios de agregación y de formación de la voluntad colectiva que sean suficientemente flexibles para permitir el desarrollo de la subjetividad de la persona. Se trata así de una visión instrumental del Estado, no de una visión del Estado endiosado, sino de la reafirmación del primado del bien común, nociones centrales de una filosofía de la democracia que descubre el tema de la finalidad en la política y con ello posibilita el reencuentro de la política con sus fundamentos morales. La obra ya está comenzada y ya termino. Las primeras brechas ya ustedes las han escuchado. Lo que está en cuestión, si la racionalidad instrumental formal de los tiempos modernos va a continuar dominándonos, si va a continuar la voluntad de mantener el statu quo, o si se encuentran dadas las condiciones que permitan la emergencia de una nueva racionalidad pluridireccional que dé cuenta de los distintos valores y de los distintos fines que dominan hoy en el mundo sociopolítico y se abra camino una nueva dialéctica histórica que comporte una relación de desarrollo nuevo para la democracia. No solo basada en el crecimiento económico, que admita que hay un desarrollo y un crecimiento humano también alrededor de otras dimensiones que la económica, en el sentido diametralmente opuesto al indicado por las culturas que se humillan, que se someten frente a la crisis. Es la hora de dejar atrás la tragedia de las democracias modernas que consiste en el hecho de que no han podido todavía realizar la democracia. Bueno, esto es lo que pensaba contarles hoy. Muchas gracias por su atención. Y si es que hay minutos disponibles, quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, Julio, por tu profunda reflexión. No sé si los alumnos tienen alguna pregunta, no nos quedan muchos minutos, pueden hacérsela al profesor. Profesor. Sí, señor. Muchas gracias, profe, por la exposición. Me queda como conclusión, al menos lo que me impactó de la exposición, es la importancia de erradicar los factores que bloquearon el proceso histórico de participación democrática a través de que vayamos hacia esa tercera dimensión. La importancia de esa tercera dimensión para erradicar los factores que bloquearon el proceso histórico de participación democrática. Eso es central, ¿verdad, profe? Sí, lo ha dicho usted mejor que yo. Se trata de desbloquear, y no he querido avanzar en esto porque seguramente va a ser objeto de una próxima clase, desbloquear el desarrollo democrático. Abandonar la timidez y al mismo tiempo la malicia con la que quitamos la posibilidad de la participación de la persona y su subjetividad en el desarrollo de la sociedad y abrir
variadas formas nuevas de organización, valorando las naturales y las que vayan surgiendo en los ambientes colectivos, y fomentar nuevas formas de participación política. Si avanzo sobre el tema de las nuevas formas de participación política, se abre ya otra clase, que creo es del máximo interés y que seguramente está prevista. Pero tiene usted razón, esto que dice es central. Desbloquear el sistema, no permitir que el individuo, mejor dicho, la persona, como decimos nosotros, esté sojuzgado, esté sometido, esté aplastado por los aparatos macrosociales. Muchas gracias, profe. Al contrario. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacerle al profesor? Yo, profe. Yo le quiero, si lo que dijo Marcos, si se puede relacionar con que la democracia es una forma de comunicación entre las necesidades sociales y el bien común. La democracia consiste precisamente en crear el ánimo, mostrar la confianza y permitir que ese diálogo entre las personas, diálogo que será a veces formal, a veces informal, permita transitar desde las necesidades, desde las inquietudes, desde las aspiraciones más íntimas, más profundas de los hombres, hacia su expresión en fines cada vez más racionales y cada vez más definidos. Esa es la función precisamente de la democracia, mantener abiertos esos canales de comunicación. Tiene razón usted. Gracias, profe. Bien, la clase de hoy queda grabada a disposición de ustedes y también la deberán escuchar porque será parte del material de nuestra evaluación, tanto la evaluación parcial del día 23 como el coloquio final del día 6 de junio. Quiero agradecerle al doctor Julio Plaza su profunda reflexión, que seguramente los alumnos, Marcos me hace señas de que es así, ha sido un valioso aporte. Cuando digo va a ser es porque la versión grabada permite una nueva visualización y una nueva escucha de la clase, que debo decir que nos ha dado mucho resultado. Quiero agradecerle de nuevo al doctor Plaza y decirle que además de este pequeño universo de alumnos que ha compartido su clase, es tradición que la grabación se difunde sobre estos temas de interés más general a un grupo de personas, no es muy grande, apenas está en el número de 400 que reciben la versión grabada. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a los alumnos. Muchas gracias a todos ustedes, profesor. Y hablando de la versión grabada, les pido que transmitan al profesor Navas mi más cálida felicitación por su clase, que he escuchado atentamente y disfrutado a través de la grabación. Muchísimas gracias, Julio. Así se lo haremos saber. Muy buenos días. Vamos a cortar. Muchas gracias, profesores. Muy buen día.
Gracias, profesora. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.